Somos Timelapse. Timelapse. Escúchanos en cualquier plataforma de podcast. Estas son las noticias más importantes de la semana. Hasta el 16 de agosto están prohibidas las reuniones sociales en todo el país. La decisión viene desde Presidencia y es con la intención de evitar más contagios. Brasil superó las 100.000 muertes de coronavirus. Los contagios ascienden a 3 millones. Hubo un acuerdo con los bonistas. El martes a la madrugada, la cartera de Economía, liderada por el ministro Guzmán, alcanzó conjuntamente con los acreedores un plan de pagos para la deuda argentina. Trump recomendó no viajar a la Argentina. Nuestro país está en fase 4 de nivel de alerta de contagios para los Estados Unidos. Mantendrán los ATP y la prohibición de despidos hasta que termine la cuarentena. Lo prometió Alberto Fernández en su reunión con el titular de la Confederación Sindical Internacional. Luego de la gran explosión en Beirut, Líbano, se decretó zona de desastre y un día de duelo nacional. El incidente fue el martes y hubo más de 100 muertes y 4.000 heridos. Resolución de Paridad de Género establece que los directorios de sociedades deben ser conformados por un 50% de mujeres. Serán para las sociedades que se formen desde el 5 del 8 en adelante y en el caso que sea impar, se asegurará un 33% para respetar la ley. En España, Juan Carlos I se va del país. El ex monarca anunció su retiro en medio de la investigación judicial en su contra. No habrá cambios en el IVA de la leche. El gobierno sacó ese artículo del proyecto de ampliación del presupuesto. Portugal registró 24 horas sin muertes de COVID-19. Fue el día lunes y es la primera vez que sucede desde que comenzó la pandemia. Según la UBA, el 75% de los argentinos tiene malestar psicológico. El dato surge de un estudio de la Facultad de Psicología y agrega que hubo aumento de la automedicación y el consumo de alcohol. Las personas con síntomas que tengan contacto estrecho con un caso confirmado serán considerados positivos de COVID. Es la nueva ampliación del criterio en el país, sin ser necesario el hisopado. Las noticias pasan rápido, no dan respiro. Y nosotros vamos a toda velocidad para informarte. Somos Timelapse. Las noticias del mundo, de acá, de allá, de todas partes. Timelapse, te informas en pocos minutos. Te contamos las noticias en un resumen rápido, divertido. Somos Timelapse. Todo lo que pasa por Timelapse. Ahora ya estás informado. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Caleb Tejero y estamos en un nuevo episodio de Timelapse, haciendo el podcast de un repaso de lo que dejó la semana, hablando del 2 al 7 de agosto. Arrancamos un nuevo mes y el tema más importante de la semana fue el acuerdo con los bonistas. Desde el Ministerio de Economía anunciaron este martes que se va a hacer un nuevo canje para la deuda en bonos con acreedores internacionales bajo legislación extranjera de la deuda que ya en Argentina llega a los 66.800 millones de dólares. Vamos a estar hablando de este tema en el día de hoy y vamos a estar compartiendo el espacio de lo que es este podcast con el economista Martín Calós. Vamos a estar dejando que él nos explique cómo sería el funcionamiento de aquí en adelante para los acreedores que no se adhirieron todavía y en qué nos beneficiaría este acuerdo. Este es el podcast de Timelapse desde Argentina hacia el mundo. Estás escuchando Timelapse.
Estamos entrando al mundo dignamente, se empieza a lanzar una gran oportunidad para el país. Lo dijo Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, luego de que el martes a la madrugada el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordara la gran mayoría de los bonistas acreedores internacionales, los cuales teníamos una deuda pendiente para este 2020 y con este nuevo acuerdo estaríamos pagando a partir del 2025. Estos tres grupos de mayor presión de Wall Street llegaron a un acuerdo luego de meses de negociaciones con la cartera de Economía. Para la Argentina representa un gran avance. Después de escuchar a varios economistas hablar de este tema, podríamos decir que el acuerdo trae tranquilidad a los mercados económicos en nuestro país. Luego de meses de negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina, resolver la crisis que Argentina venía enfrentando desde abril del 2018. Lo que debemos explicar es cómo funciona la deuda argentina. Tenemos que entender que Argentina no posee muchos recursos y en ciertas ocasiones, como para el financiamiento o la inversión, debe recurrir a la deuda. Por supuesto que si nos financiamos de deuda para pagar salarios o pagar gastos, es un problema para cualquier clase de país. Argentina tiene deuda a través de préstamos que recurren de grupos financieros a nivel mundial o de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Otra de las maneras donde la Argentina posee deuda es a través de los bonos, que son títulos públicos que no solamente están en Argentina, sino a lo largo y ancho de nuestro mundo. Hay diferentes tipos de bonos y a diferentes años. En la mayoría de los casos, los bonos son comprados por grupos de inversión. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaba si la negociación no llegaba a buen puerto? Esto iba a terminar en un juicio que se iba a llevar a cabo en la Corte de Nueva York, donde se iba a discutir el litigio y se iba a decidir si la Corte norteamericana iba a fallar a favor de la Argentina o a favor de los bonistas, con grandes posibilidades de que sea a favor de los bonistas internacionales. Los grupos económicos con los cuales se llevó a cabo el acuerdo que mencionábamos anteriormente tienen el 60% de los bonos de reestructuración del año 2005 y 2010 y además un 51% de los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Le consultamos a Martín Calós, economista invitado del podcast del día de hoy. Le preguntamos que teniendo en cuenta que se acordó con la mayoría, ¿qué pasaría si el resto de los bonistas no se adhirieran a este acuerdo? Lo que ocurre es que se supone que el gobierno ya había convencido a toda una serie de acreedores, no se sabe el número, pero es lo que el gobierno ha comunicado en el pasado, y que con este acuerdo firmado con estos tres grandes, o este gran comité de acreedores, alcanza los números que necesita en cada bono para completar mayorías. ¿Esto a qué me refiero? A que por el contrato se llama prospecto, el prospecto de emisión, el contrato en el cual se emite cada bono, los acreedores aceptaron que en cada uno de ellos, con cierta mayoría de aceptación, el canje sea total. Es decir, incluso si un 10, 15 o 20% de los acreedores no acepta el canje, con que una mayoría, que ahora te digo cuánto es, lo acepte, están todos alcanzados, involucrados, aunque no hayan expresado su aceptación formal o aunque lo hayan rechazado. Ese porcentaje varía según el bono, pero puede ser del 66% o del 75%. El acuerdo es un primer paso para estabilizar la economía. Además, trae beneficios indirectos para nuestra sociedad. El más claro ejemplo es que ayuda a que haya una fuente menos de incertidumbre, que coopera al normal funcionamiento de los mercados en nuestro país. Lo que debemos pensar es las políticas posteriores al acuerdo, que deben estar relacionadas con mejorar la productividad y la competitividad de la Argentina, que los recursos sean destinados a esas áreas, al desarrollo del país. El presidente Alberto Fernández, en una entrevista el mismo día martes, luego de hacer el anuncio formalmente, decía que el dinero se hubiera empezado a pagar en el 2020 y se empezará a pagar a partir del 2025. Y aclaró, el dinero se usará para el desarrollo.
El acuerdo trajo bifurcación con los economistas argentinos, algunos apoyando a que se resuelva de manera rápida el acuerdo y otros diciendo que no era necesario un acuerdo y que el default era una posibilidad mínima que no iba a afectar a la economía argentina. Le preguntamos a Martín Calós, especialista en el tema, en qué derivaba cada una de estas corrientes y qué problemas iba a traer en la Argentina a futuro si no se resolvía. Hubo dos grandes vertientes, de alguna manera, de por qué no había que pagar la deuda. Una era la posición que justamente, como mencionabas en tu pregunta, minimizaba la gravedad del default y planteaba que esos recursos había que usarlos para el crecimiento, etc. Esa mirada tiene dos problemas. Uno es que efectivamente el acuerdo alcanzado durante un año no paga. El acuerdo alcanzado implica que Argentina no pague el servicio de esta deuda durante un año y que luego empiece a hacerlo de manera gradual, con lo cual no es muy distinto en ningún sentido de lo que hubiera pasado con un default, con la diferencia de que en el caso de default eventualmente hubieras perdido el juicio en el juzgado de Nueva York y hubieras tenido que pagar la totalidad sin este descuento que se alcanzó con el default, con el acuerdo, digo. Pero además, eso supone que Argentina no va a necesitar financiamiento a futuro, y eso parte de una premisa que un poco es la idea de vivir con lo nuestro, de que Argentina puede crecer únicamente con sus propios recursos, lo cual, en el contexto del capitalismo mundial, es difícil de pensar. Creo que Argentina requiere de una acumulación de capital que no puede lograr por sí sola, con lo cual un uso táctico, estratégico, razonable, coherente, consistente, sustentable de los mecanismos de financiamiento como la deuda vale la pena para pensar el desarrollo socioeconómico de Argentina. Hay otra mirada respecto de por qué no pagar la deuda que apunta a que una parte de esta deuda sería ilegítima o repudiable u odiosa. Son distintos términos que no son lo mismo, pero que se usan a veces en forma indistinta para expresar una deuda que fue tomada a espaldas de los intereses del pueblo, así se define en general, que generalmente involucra o a gobiernos dictatoriales, cosa que no es el caso de Argentina, o a operaciones de deuda tomadas con corrupción, nepotismo, amiguismos en general, distintas formas de corrupción que entonces invalidarían su uso para el interés público. Y entonces pasa a ser un problema justamente que esa deuda ya no es solo una cuestión de quién la tomó, sino de quién la otorgó en esas condiciones, y por eso se supone que parte de la deuda, en particular lo que organizaciones sociales y políticas plantean es que parte de la deuda tomada por Macri, revista de esta forma, podría incluso impugnarse legalmente porque habría tenido problemas de ilegitimidad e ilegalidad en su toma, en la emisión de esos títulos públicos. Esto obviamente es muy difícil de probar en la justicia. Hoy no hay pruebas suficientes como para alegar esto. El presidente Fernández dijo que desde la campaña de 2019 se venían dando charlas con los bonistas. Además, en estos últimos 7 meses se desarrollaron encuentros de negociaciones formales. La primera oferta del gobierno fue en marzo, que la idea era devolver cada $1, $1.40. Los acreedores la rechazaron de movida y pidieron $1.60. En esta semana se cerró el acuerdo en $1.54. La primera declaración que dio Alberto Fernández en la mañana del martes fue la siguiente: resolvimos una deuda imposible, en la mayor crisis económica que se recuerde, y en medio de una pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte. El gobierno de Fernández puso todas las fichas en resolver primero los problemas de la deuda, estabilizando el tablero macroeconómico. ¿Por qué primero la macroeconomía antes de la microeconomía? El problema hoy de Argentina es que necesita un horizonte claro para pensar cómo crecer. Y ese pensar cómo crecer obviamente va de la mano de pensar qué oportunidades de negocios para las empresas, qué oportunidades de empleo para las familias va a haber a lo largo y ancho del país en distintos sectores económicos. Pero para todo eso hace falta tener una macroeconomía ordenada. Y por eso la renegociación de la deuda era un primer hito planteado desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, incluso desde antes, porque lo había planteado en voz alta el ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza. Era el primer hito. Luego la pandemia obviamente tiró por tierra cualquier previsión de evolución macroeconómica. Así que
la renegociación exitosa de la deuda implica eliminar una fuente de incertidumbre y de riesgos a futuro, pero no elimina todo el resto de las fuentes de incertidumbre y riesgos que todavía subsisten y que hay que seguir arreglando. Como decíamos al principio del episodio, la deuda argentina es de 66.800 millones de dólares y entre 2020 y 2025 la Argentina tendría que haber pagado alrededor de 45.000 millones de dólares. Todavía hay que resolver la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que está en próximas negociaciones, y una de las propiedades que tiene el fondo es que antes de iniciar una negociación el país no se debe encontrar en default, así que este acuerdo nos permitiría lograr una posible negociación a futuro con el organismo internacional. En lo que concluimos es que este acuerdo ayuda a pensar en el panorama post pandemia y en qué va a pasar con la economía a futuro. Somos Time Labs. Escúchanos en cualquier plataforma de podcast. Hasta aquí es el podcast de esta semana. Nos encontraremos muy pronto a través de este canal. Time Labs. Ya estás informado.